Bueno, una vez nosotros ya tenemos entonces definidas las tareas que vamos a realizar en cada una de las funciones que están enlazadas con nuestras rutas para el login y el registro, lo que vamos a hacer entonces es proceder a hacer cada una de esas tareas. Importante recordar que para obtener los datos de entrada, generalmente nosotros esos datos de entrada los vamos a recibir desde el frontend. El frontend va a ser una petición y esos datos seguramente van a entrar por un formulario. Esa petición va a enviarlos y eventualmente esa petición va a ser a un endpoint o a un punto de entrada. En este caso nosotros ya hemos definido ese punto de entrada, lo colocamos como API/out, que va a redireccionar a rutas, y las rutas de out están disponibles solo login y register. En este punto entonces con el verbo post estamos haciendo que el controlador se conecte a esta ruta, y una vez en el controlador entonces toda la data que viene del frontend llega aquí al request, ¿sí? Y es ahí, a partir de este objeto de express, que nosotros podemos extraer esos datos. Ahora vamos a ejemplificar esto. Nosotros vamos a obtener la data de entrada, la vamos a obtener, la voy a guardar aquí en esta constante, y la vamos a obtener del objeto request del apartado o de la propiedad body. ¿Listo? Y aquí voy a colocar un console log para que nosotros podamos imprimir esa data que viene entrando. Entonces, para nosotros poder probar que esto está funcionando sin que tengamos un frontend previamente construido, entonces vamos a usar nuestra herramienta. En este caso yo voy a usar Thunder Client. Ustedes siéntanse libres de utilizar Postman o Insomnia. Vamos a invocar la ruta, el endpoint que va a recibir esos datos. En este caso localhost 2.4000/API/out/register. El método post ya lo hemos visto en nuestras rutas. Miren, el método post, la ruta register. Listo. Y vamos a enviar entonces los datos como si vinieran de un formulario. Eso los vamos a lanzar aquí por el body y vamos a crear aquí los datos. ¿Qué datos deben ir aquí? Bueno, recuerden que si no se acuerdan cuáles son esos datos, podemos ir acá y ver a nuestro modelo, y aquí nos podemos dar cuenta que tiene username, password y role. Esas serían las propiedades que nosotros deberíamos recibir del frontend para luego capturarlos en el backend. Y aquí vamos a simular que estamos enviando datos desde allá, desde el frontend. Entonces username, voy a colocarle, recuerden que el username lo vamos a validar como si fuera un correo. Entonces yo le voy a colocar anamaria@correo.co. listo. El siguiente, y ahí lo acabamos de ver, el siguiente era password y role, ¿sí? Recordemos que este es único y que es requerido. Este es requerido, ¿sí? O sea que estos dos son obligatorios, y luego el role también es requerido, pero esto lo haría obligatorio, pero si nosotros no lo pasamos, él por defecto va a darle este valor. Entonces no lo vamos a pasar para que lo registre con ese valor, y aquí le vamos a colocar entonces el password, que ese sí es requerido, es obligatorio. Le vamos a colocar Ana María. Listo. Ahí tenemos todos esos datos. Si yo le digo aquí send, entonces bueno, él me está diciendo que user form, bueno, esto fue porque hice una prueba antes. Yo aquí le estoy pasando esto y esto no existe. Entonces voy a volver a hacer el request. Hago el request y me dice registro de usuario. Claro, no está pasando nada extraño. Sin embargo, lo que me interesa es lo que yo estoy imprimiendo aquí en la consola. Este input data. Vamos a ver en la consola. Él me está imprimiendo lo que yo le pasé. Miren, username, Ana María, correo, y el password Ana María. Lo que yo pasé por el cuerpo de la petición. Listo, eso está funcionando. Ahí entonces ya estamos obteniendo los datos de entrada. Vamos entonces a trabajar rápidamente con la verificación del username. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo pasé los datos, aquí tenemos el username. Significa que el input data, este input data contiene el username y el password. Entonces, aquí para verificar esto yo tengo que hacer una consulta a la base de datos. Para poder hacer consulta a la base de datos, yo pues obviamente me voy a basar en este esquema, pero más que todo en el esquema, en este modelo que creamos acá.
Entonces, si se dan cuenta, ese modelo yo lo estoy exportando, está disponible para usar en cualquier lugar. Obviamente, pues la consulta que vamos a hacer debería ir en el servicio, pero por ahora la voy a dejar aquí en el controlador y voy a verificar haciendo una consulta con esa entidad a la base de datos. User model, miren, aquí ya, miren que aquí ya parece que estuviera importado. De hecho, está importado aquí arriba. Como les dije, acabo de hacer pruebas antes de empezar este video. Y entonces pues voy a eliminarlo, pero técnicamente él debería importarlo. Si no lo importa, lo importamos nosotros manualmente. Entonces user model. Entonces ahí, por ejemplo, no lo está importando. ¿Sí ven? No lo está importando. Entonces en ese punto, bueno, nosotros podemos verificar si es que lo estamos importando mal. No, él se llama user model, no. Entonces este tipo de cosas puede ocurrir, que simplemente el IDE no nos ayuda por alguna razón. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a importar manualmente. Cons user model, ¿sí? Igual a require, tal cual como estaba ahí ahorita, antes de que lo eliminara. Le decimos punto barra, voy a models, barra, voy a user, ahí está, ahí ya lo tengo. Entonces aquí técnicamente este user model que está acá es este mismo, y ahora técnicamente sí me debería dejar al menos mostrarme las funciones que yo puedo aplicar a ese objeto. Entonces yo, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero encontrar find one, porque quiero encontrar solo un registro. ¿Por qué solo un registro? Porque lo que yo necesito es verificar el username, y recordemos que nuestro username es unique, es único, ¿sí? Entonces no voy a encontrar dos. Entonces yo le voy a decir a Mongoose, busque y encuentre solo uno, porque solamente va a encontrar uno. ¿Qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar el username. Le pasamos el objeto de consulta, username. Este es la propiedad con la cual vamos a filtrar la consulta, y el valor lo tenemos aquí en input data. ¿Cuál valor? Este que teníamos por acá, mira, este username. Entonces lo que tenemos que decirle es que busque el valor que se encuentra en input data .username. Ahí está. Entonces esta consulta va a encontrar a ese usuario, ¿sí? Vamos a guardar esto en una variable, una constante que se va a llamar user found, usuario encontrado. Recordemos que esta porción que estoy señalando ahí es una consulta a través del modelo. Eso me va a volver una promesa, entonces yo voy a tener que resolver esa promesa, por eso uso el await, y eso me obliga a que mi función sea asíncrona. Esto me va a resolver la promesa y me va a guardar acá, me va a guardar el usuario. Vamos a ver si es cierto. Entonces yo voy a eliminar esto y le voy a decir que por favor me imprima el usuario. Entonces aquí le voy a decir console log user found. Listo, vamos a probar. Voy a buscar el usuario anamaria @correo, y él aquí obviamente me está imprimiendo lo mismo porque no he hecho cambios, pero me interesa lo que sale en la terminal. Él me dice null. Claro, null. ¿Por qué? Porque no lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? Porque no lo tenemos registrado. Vamos a verificar en nuestro Mongo Compass. Usando Mongo Compass vamos a acceder a nuestra base de datos y vamos a verificar que efectivamente en la tabla, en la colección de usuarios no tenemos nada registrado. ¿Sí ven? No hay nada registrado. Por eso la respuesta que nos da la consola es null. Eso está bien. Bueno, si nosotros registráramos un usuario, bueno, voy a registrar un usuario aquí. Le voy a colocar el mismo usuario este que tenemos aquí atrás. Voy a registrar ese usuario. Voy a copiar esto que está aquí, tal cual, para poder lanzar la misma consulta. La voy a colocar aquí. Ahí ya lo tengo. Le digo insertar. Ya lo insertó, es decir, ya existe en la base de datos. Y aquí entonces, como esto ya es la misma consulta, pero ya existe en la base de datos, entonces aquí ya no me debe botar null. Ya me debe botar los datos de ese usuario. Le voy a dar send. Y miramos si él ya me devuelve el objeto. Me devuelve el objeto que está registrado en la base de datos. El que yo acabé de registrar manualmente. Ahí está. O sea que sí lo encuentra. Listo. Ya tenemos que si él encuentra esto, me devuelve un objeto con los datos. Es decir, esto.
y si no encuentra nada, él me devuelve un null. Pero entonces, ¿qué es lo que yo debo verificar acá? Decirle que si el username existe, decirle que no lo puedo registrar, porque si existe es porque ya se encuentra registrado. Entonces, ¿cómo hago eso? Simple, yo llego y le digo, si userphone existe, o el usuario encontrado realmente fue encontrado, entonces yo aquí le voy a decir, respondámosle al usuario con un objeto JSON, y ese objeto JSON va a tener dos propiedades. La primera va a ser OK, que se la voy a mandar en false. ¿Por qué se la va a mandar en false? Porque el objetivo de esta función es registrar, y para este punto, si el usuario fue encontrado, pues no vamos a poder registrarlo porque ya existe. Entonces, OK, false. Y lo siguiente que vamos a colocarle es un mensaje, ¿sí? Y ese mensaje le vamos a indicar que no pudimos hacerlo porque hubo un problema. ¿Listo? Entonces le vamos a decir error al registrar el usuario, error al registrar, mejor, error al registrar, ¿sí? El usuario ya existe. Listo, eso es lo que debe pasar. Guardo. Ahora, así como está, así tal cual está, ya no me va a mandar de respuesta esto, me va a mandar de respuesta esto, porque acabamos de registrar a Ana María y yo me procedo a hacer la misma petición. Ya no va a aparecer esto con un usuario que existe. Voy a registrar a Ana María y me va a decir que no la puedo registrar porque ya existe. Vamos a ver, send, y él me dice error al registrar, el usuario ya existe. Eso es verdad, véanlo. Ahora, si yo lo eliminara, él me va a decir, él va a seguir derecho y me va a mostrar, como el usuario no existe, no va a hacer este if y va a llegar acá y me va a mostrar esto. ¿Listo? Entonces ahí quedó eliminado el usuario. Vamos a hacer la misma prueba, le digo enviar, y bueno, aquí tenemos un error. Vamos a mirar el error. Efectivamente el usuario no existe. Aquí tenemos un problema. Ah, bueno, ya sé cuál es el problema. El problema es que siempre que nosotros, aquí, siempre que nosotros usemos un condicional y le respondamos al usuario con una respuesta, con el objeto response, una respuesta usando el objeto response, aquí debemos anteponer el return, porque de lo contrario esta respuesta no se va a ver expuesta al mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces necesitamos que esta respuesta se exponga al nivel de lo que está por fuera del condicional, y la única forma de hacerlo es usando el return. Entonces miren que al colocarle el return, si yo hago la misma petición, ya no se va a romper, y ahora sí me dice registro de usuario, porque Ana María ya no existe. Como Ana María ya no existe, si ustedes se dan cuenta, ya no existe, entonces él llega a este condicional, pregunta que si existe, como no existe, sigue derecho y entonces imprime esto que está acá. ¿Listo? Es súper importante que siempre recordemos esto de agregar el return cuando nosotros no queremos cuando nosotros primero queremos que el condicional bloquee el código, es decir, no avance después de eso, pero también cuando queremos, en este caso, exponer una respuesta, la queremos exponer, queremos que se muestre y no queremos que siga de largo, entonces le ponemos el return siempre que tengamos estructuras o bloques de código, ¿sí? Porque si no, entonces vamos a tener el problema que mostramos anteriormente. Bueno, el siguiente paso que nosotros ya vendríamos a realizar es registrar, porque si no existe, es decir, no entra acá, es porque lo podemos registrar porque no existe, ¿sí? Entonces en ese punto nosotros vamos a registrarlo. ¿Cómo lo vamos a registrar? Bueno, también vamos a utilizar nuestra entidad o nuestro modelo user model. Entonces aquí le vamos a decir, vamos a registrar el usuario, perdón, eso lo vamos a hacer aquí debajito. Vamos a registrar a nuestro usuario. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, aquí no vamos a usar el await, ¿sí? Aquí vamos a crear una instancia de este modelo. Entonces lo que vamos a hacer es decirle new user model, ¿sí? Y entre paréntesis nosotros le vamos a pasar pues lo que queremos nosotros que se registre, y lo que nosotros queremos que se registre es todo lo que nosotros mandamos acá.
este objeto. Y ese objeto, ¿dónde está? Ese objeto está aquí en el request body. Y ese request body se lo asignamos a input data. Entonces lo que nosotros vamos a querer registrar es input data, y eso es lo que nosotros le vamos a pasar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo no, para crear el registro, yo no estoy utilizando el .create, sino que estoy creando una instancia de esa clase o de ese modelo, y le estoy pasando los datos. Eso va a crear, entre comillas, de forma latente, un objeto que ya va a estar listo y preparado para ser insertado en la base de datos, pero que no va a ser insertado hasta que yo no se lo diga textualmente, explícitamente. Entonces aquí yo le voy a decir cons, le voy a decir db user, es digamos un objeto listo, preparado para inyectar en la base de datos, pero todavía no está inyectado en la base de datos. Les explico. Voy a darle aquí console log y le voy a decir db user para que vean la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que voy yo a hacer acá? Voy a hacer el mismo ejercicio y lo voy a invocar acá con la ruta, con su verbo, el objeto. Le voy a decir enviar. Miren que lo que él me devuelve es este objetico, y si se dan cuenta, este objetico, el objeto original tenía solo user y password, username y password, y el objeto que me devuelve eso es username, el password, el rol, ¿sí ven? Ya tiene el rol y además tiene el ID, pero no se ha registrado en la base de datos, ¿sí? Él lo creó y lo dejó latente, todavía no se ha guardado en la base de datos. Vamos a comprobarlo. Si yo recargo aquí, miren que no se guardó en la base de datos. Él solamente se va a guardar cuando yo aquí le diga db user .save. Miren que ahí sí se va a guardar, ¿sí? Entonces aquí esto guarda en la base de datos, pero aquí lo que hacemos es simplemente crear una instancia y preparar los datos para ser registrados en la base de datos, y preparar los datos para ser registrados, nada más. Entonces miren que ahí cuando yo lo lance nuevamente, se van a dar cuenta que ahí sí lo guarda. Vamos a verificar. Ahí no hay nada. Voy a refrescar aquí. Listo, no hay nada. Voy a ejecutar esto aquí tal cual, le digo enviar. Voy a verificar, me imprimió esto, perfecto. Voy a ir aquí y le digo actualizar, y ahí sí me lo registró. Me lo registra solo cuando yo estoy invocando este save, pero este save lo tengo que invocar sobre un objeto que haya sido creado a partir de la instancia de la entidad o del modelo que nosotros diseñamos con Mongoose, ¿sí? De lo contrario no se va a registrar. Cuando yo utilizo aquí por delante el .create y no uso el new, ahí es cuando él lo crea, lo registra inmediatamente, pero aquí no estamos generando ese registro inmediatamente. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, aquí dice registrar el usuario en caso de no estar registrado. Listo, ahí estamos haciendo el registro, pero aquí dice antes de esto encriptar la contraseña. Entonces aquí está el paso que yo les decía que hacía falta. Aquí le vamos a colocar, por ejemplo, le voy a quitar el to do porque ya lo vamos a hacer. Entonces sería el punto 4, sería encriptar la contraseña, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer, y eso lo tengo que hacer antes de esto, porque yo no quiero que la contraseña, miren que ahí la contraseña se está viendo, yo no quiero que se vea, porque si yo soy el administrador de base de datos, yo podría ver la contraseña de todos los usuarios y podría eventualmente utilizar esa contraseña para ingresar o hacerme suplantar a los usuarios a través del frontend y entrar como si fuera ellos y alterar lo que sea que quiera alterar. Entonces esto debería ir encriptado, no se debería ver el password así tal cual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encriptar la contraseña. Para encriptar la contraseña siempre debemos tener en cuenta que vamos a usar esta dependencia. Si no la tenemos instalada, la instalamos, por favor, ¿sí? Entonces, para instalarla, npm espacio y espacio bcrypt,
¿sí? Yo no la voy a instalar porque ya está instalada. Importante siempre verificar eso. Y entonces a partir de esto yo voy a decirle, ok, para encriptar la contraseña yo necesito crear eso se llama como una especie de cadena o una opción, una pizquita de una cadena a partir de la cual yo voy a revolver esa cadena para crear el hash. Entonces aquí voy a crear, por ejemplo, una constante que se llame salt. Él va a crear esa cadena, esa condición. Imagínense, yo les colocaba, no sé si ustedes recuerdan en clase, yo les decía, hagan de cuenta que yo les digo a ustedes, coloquen una contraseña y ustedes ponen hola mundo, ¿cierto? Hola mundo es legible, es tan legible como lo es Ana María. Entonces todos nos vamos a acordar de esa contraseña. Pero imagínense que yo les dijera, a ver, agréguenle algo. Entonces este sal de aquí es como agregarle algo, como una pizquita de algo, ¿sí? Entonces yo les digo a ustedes, bueno, entonces a su contraseña, que obviamente yo no sé qué es hola mundo, les digo a ustedes, todas las vocales reemplácelas por números que sean más o menos equivalentes físicamente a esa letra. Entonces cambiarían ustedes, por ejemplo, la A la cambiarían por un 4, ¿sí? La O la cambiarían por un 0. La E la cambiarían por un 3 al revés, porque se parece a la E mayúscula pero al revés, y así sucesivamente con cada vocal. Entonces claro, eso hace un poco más ilegible la contraseña, pero en el fondo es la misma contraseña. Entonces lo que pretende este salt es eso, ¿sí? Es como una pizquita, como una cadena en donde hay una cierta recomendación para hashear esa contraseña. Entonces usando bcrypt nosotros podemos invocar, digamos, una funcionalidad. En este caso se llama gen_salt_sync. Si se dan cuenta, la acabo de colocar ahí y ella se importó arriba, mírenla, aquí está importada. Entonces voy a utilizar esa dependencia y esa funcionalidad para generar digamos, esa instrucción con la cual vamos a crear ese hash. Ahora vamos a insertar la contraseña hasheada, la vamos a insertar dentro del DBuser. ¿Por qué? Porque antecitos de que él se registre, su clave es la clave elegible, es decir, es Ana María. Y yo lo que quiero es que coja Ana María, la vuelva ilegible, convierta el hash y luego guarde el resultado de hashear a Ana María en password. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Yo le voy a decir, vea, utilice la función hash_sync, ¿sí? Hash_sync, y utilice esa función ¿para qué? Para encriptar la contraseña. ¿Qué está esperando hash_sync que le pasemos? En primera instancia está esperando que nosotros le pasemos el password. ¿Dónde está ese password? Ese password está aquí en user_found, que fue el usuario que encontramos, porque recuerden que si llegó hasta por acá es porque lo encontramos. Entonces aquí le voy a decir, coja el password, es decir, user_found.password, porque ahí está el password. Y ahora, por favor, hashémelo con el salt que hemos generado en la línea anterior. Entonces él lo que va a hacer es que va a hashear esa contraseña. Y una vez la hashea, yo lo que quiero es que este user_found.password cambie, es decir, ya no sea Ana María, sino que sea producto de toda la transformación que le hace esta función, y me lo guarde aquí en user_found.password. No, mentiras, quiero que me la guarde en dbuser.password, porque recuerden que dbuser es el que es el resultado de crear la instancia para preparar los datos que voy a registrar, ¿sí? Y eso va a registrar los datos solo cuando yo le dé save, pero yo quiero que antes de guardarlos, ese valor del password deje de ser Ana María, para que no me lo registre así, sino me registre el hash. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Este hash que se está generando acá, yo debo asignárselo a dbuser.password. Listo. En este momento, cuando asignamos ese password deja de ser Ana María y se vuelve el hash de Ana María. Y luego sí lo guardamos. Vamos a verificar. Voy a dejar este aquí para que se den cuenta que en este punto, bueno, no lo voy a dejar ahí, lo voy a poner por encima para que lo vean. Antes de yo encriptar la contraseña,
el dbuser va a traer la contraseña desencriptada. Y una vez él genere el salt y luego coja y hashee el password ya va a estar encriptado y en la base de datos se va a guardar encriptado. Vamos a probar. Obviamente vamos a tener que registrar a otra persona diferente porque ya Ana María existe, ¿sí? Si yo le digo, oiga, regístrame a Ana María, él me va a decir, error al registrar, el usuario ya existe. Entonces vamos a poner a Elisa y el password de Elisa sería Elisa. Entonces Elisa es el password y debería quedar hasheada la contraseña en la base de datos. Le digo enviar, aquí se rompió, vamos a ver qué fue lo que pasó. Tenemos un problema, userphone.password, no lo encuentra. Vamos a mirar qué fue lo que hicimos mal. Ah, ok, sí, espérenme. Aquí no es userphone. Aquí es el password que nosotros tenemos que poner acá. Es el password que viene de la entrada, es de lo que viene que nos envía el frontend. Entonces eso está en input data. Entonces es input data.password. Ese es el error. ¿Sí? Entonces él coge la Ana María que viene de acá, este lo va a coger y lo va a convertir, lo va a hashear gracias a este salt y ahí sí lo va a guardar ahí. Vamos a probar. Entonces voy acá, envío, registro el usuario, aparentemente. Miren lo que va a pasar acá. Él me muestra en principio que el objeto tiene el password desencriptado. ¿Por qué me lo muestra así? Porque lo estoy imprimiendo antes de que él cree el salt y luego hashee el password, pero luego lo guarda en la base de datos. O sea que el que va en la base de datos sí debe estar hasheado. Vamos a mirar. Voy aquí a refrescar y si ustedes se dan cuenta, aquí ya no dice Elisa, sino que él hasheó la palabra Elisa, la encriptó y creó esta especie de cadena ilegible. Entonces aquí ya se hace relevante lo que yo les decía. No es lo mismo yo dejar el password acá, que se ve que lo puedo copiar y eventualmente suplantar a esta persona, a ver esto y yo ahí en ningún momento puedo descifrar que lo que pusieron como password era Lisa. Entonces listo, ahí ya hemos hecho otra parte, ¿sí? Ya hemos hecho otra parte. Voy a quitar este console. Recuerde que lo hemos usado simplemente para facilitar nuestra visualización de los datos y poderlo irlo construyendo en el tiempo. Luego dice aquí opcional, generar el token y autenticar el usuario. Bueno, este paso es porque a veces, no sé si ustedes recuerdan que yo les mencionaba que hay plataformas en las que uno se registra e inmediatamente lo loguea al sitio, ¿sí? Entonces digamos en Canvas creo que es una de las aplicaciones donde pasa eso, que uno se registra inmediatamente, se registra, uno queda dentro de la aplicación y eso se hace para que el usuario no se vaya tan pronto, ¿sí? Para que el usuario pruebe el producto. Pero puede ser que ustedes no quieran que pase eso, sino ustedes quieren que pase lo que clásicamente pasa, es decir, el usuario se registra y tiene que verse obligado a llenar el formulario de login para acceder, de lo contrario no puede acceder. Entonces este paso es opcional, ¿sí? Yo no lo voy a hacer, pero si ustedes quieren que el usuario se registre y automáticamente se registre, se loguee, entonces tienen que hacer esta cuarta tarea. ¿Listo? Ya tenemos entonces aquí esto. Él ya registra al usuario. Lo que nosotros tendríamos que hacer es responder y en este caso ya tenemos la respuesta aquí. Lo único que tenemos que cambiar es el mensaje y decirle porque para este punto, si ya se registró, pues el registro fue exitoso. Entonces vamos a decirle usuario registrado exitosamente. Exitosamente. Listo. Este sería el quinto to do. Vamos a quitarle a todos el to do, excepto al cuarto, porque ya todos los to dos los hicimos y dejamos los comentarios respectivos para que si posteriormente ustedes lo quieren estudiar sepan cuáles fueron los pasos que nosotros realizamos. Entonces voy a hacer la prueba por última vez. Ahí tenemos a Elisa. Elisa existe. Le voy a decir que lo registre. Me dice no, error al registrar el usuario ya existe. Voy entonces a registrar
a Tania. Tania no existe. El password de Tania es Tania. Pero como lo estamos hasheando, no me lo debería mostrar. Voy a registrarla. Me dice el usuario registrado exitosamente. Voy a intentar volver a registrar a Tania nuevamente. Me dice error al registrar, el usuario ya existe. Ok, eso está bien. Eso es coherencia. Ahora voy a ir aquí, actualizo. Y ya tengo a Tania registrada. Y evidentemente su password, que yo sé que es Tania, ya está hasheado. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí sería todo el tema de la funcionalidad del registro, ¿sí? Del controlador. Y en el siguiente video probablemente refactoricemos un poco esto para luego darle paso a hacer lo mismo y desarrollar cada una de las tareas de la función login aquí en el controlador de OutController. Nos vemos entonces en el siguiente video.